casa de Dios. Amén. Usted ha escogido la mejor parte de este día, es estar en la presencia de Dios. Yo doy gracias a Dios. Han llegado algunos hermanos ya posteriormente, ¿verdad? Los que han llegado a su momento. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Vamos a ver nuestra carta, nuestra Biblia en la carta de Efesios capítulo 4. Hoy es la última sesión posiblemente de este estudio bíblico. Ya llevamos, hoy sería la cuarta semana que hablamos de los dones del Espíritu Santo. Así que espero que usted ponga mucha atención, porque tal vez usted esta mañana habrá de escuchar más concretamente, más específicamente acerca de los dones. Y entonces, si usted presta atención, usted descubrirá cuál es su don y de qué mejor manera usted puede servir al Señor, porque el propósito de los dones pues es precisamente eso: servir al Señor. Amén, amén. Es decir, a la iglesia. Así es. Efesios capítulo 4 versículo 16. ¿Está ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese nada más entonces que el propósito de los dones del Espíritu Santo es precisamente irnos edificando mutuamente. Los dones del Espíritu Santo son con el propósito de bendecir la vida de todo creyente dentro de la iglesia local. Todos los dones son iguales, número uno, en importancia. Amén. Todos los dones del Espíritu Santo son iguales en importancia. Lo hemos dicho reiteradamente a lo largo de estas 4 semanas o de estas 3 semanas pasadas. Les dije yo que todos los dones son importantes. No hay un don más importante que otro. Todos los miembros con su don en el cuerpo de Cristo son importantes. Hace muchos años escuchaba la historia de un hombre que le reclamaba a Dios por qué no había recibido bendiciones materiales. La verdad es que a veces nosotros solemos hacer eso. Nos molestamos con Dios porque a veces no recibimos las bendiciones como nosotros quisiéramos tenerla, porque Dios sí nos ha bendecido. Amén. Y Dios nos ha bendecido tremendamente. Dios nos ha bendecido abundantemente. Amén, amén. Pero la verdad es que a veces no estamos conformes con las bendiciones de Dios. Nosotros quisiéramos ver dinero. Amén. Nosotros quisiéramos ver bienes materiales. Quisiéramos ver, no sé, carros, casas, ropa, perfumes. Cierto. Muchos buscamos ese tipo de bendición, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Y este hombre le reclamaba a Dios, le decía: es que tú no me has bendecido, Señor. Y el Señor le decía a este hombre: es que tú no te das cuenta. Tú quisieras tener dinero, tú quisieras tener abundancia. ¿Qué es lo que pides, hombre? Y el hombre le decía: es que yo quisiera tener en mis manos $1 millón. Y el Señor le dice: es que, hombre, tú tienes más de $1 millón, pero ¿dónde? Que no los veo. Yo los necesito en este momento. Necesito tomarlos en mis manos. Necesito tenerlos en mi bolsa. Y el Señor le dijo: tú eres más rico y tienes mucho más que $1 millón encima. Y el Señor le pregunta a este hombre: dime en cuánto evalúas tus ojos. ¿Cuánto pudieras pedir por tu vista? ¿En cuánto evalúas un brazo? ¿En cuánto evalúas una pierna? ¿En cuánto evalúas un dedo? Entonces aquel hombre agachó su cabeza y entendió. Era un hombre afortunado. ¿Cuántas personas en este mundo no están dispuestas quizá a dar una cantidad considerable de dinero simplemente para poder recuperar la vista? ¿Cuántas personas hoy no gastan miles y miles de pesos en prótesis porque les hace falta dinero? Sin embargo, nosotros tenemos el cuerpo completo. Amén. Nosotros hoy podemos ver, nosotros hoy venimos a la iglesia por nuestro propio pie, tenemos manos, tenemos vida, tenemos salud. Y eso es invaluable.
Así es. ¿Sabe usted que a veces la iglesia de Cristo también piensa, es que quisiéramos tener bendiciones de parte de Dios, quisiéramos tener un mejor templo, quisiéramos tener un mejor edificio, quisiéramos tener mejores instalaciones? Y dice el Señor, pero es que ustedes han sido tremendamente bendecidos. Es que ustedes no se dan cuenta, iglesia, que yo les he bendecido abundantemente. Les he dado los dones. Amén. Amén. Les he dado capacidades para poderme servir. ¿Cuántas veces no esperamos a tener las cosas materiales para ponernos a trabajar? Las cosas en la vida cristiana no funcionan así. Así es. Primero tenemos que trabajar con lo que Dios nos ha dado y después viene la Así es, bendición. amén. Amén. Muchos ponemos pretextos del por qué quizá no estamos sirviendo así. Es que no tengo esto, es que no tengo aquello, es que no tengo conocimiento, es que me falta más, y es que si yo pudiera estudiar, y es que si yo pudiera estar libre y meditarlo y estudiarlo, tal vez dice el Señor, te dan dones. Pon a trabajar esos dones para mi gloria. Y cuando tú te pongas a trabajar, entonces yo comenzaré a darte cada vez más y más. Porque recordemos una cosa, que cuando Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Pero si somos fieles en lo poco, también en lo mucho lo vamos a hacer. Amén. Entonces, todos los dones son iguales en importancia y también son importantes en necesidad. Es decir, todos los dones se requieren en la iglesia de Cristo. No hay un solo don que esté de sobra, no hay un solo don que digamos, este no es útil, este no sirve. No, todos son necesarios. Habrá quizá en esta mañana personas que digan, bueno, pues parece que Dios algo sobrando en la iglesia. Parece que esta iglesia no me necesita. Pero aquí nadie sale sobrando. Así es. Aquí todos son necesarios y todos son importantísimos para esta iglesia. Pero también todos son iguales en honor. Amén. Todos los dones deben ser reconocidos. Así es. A todos los dones se les debe dar su lugar dentro de la iglesia. Es muy importante que entendamos esto, que los dones son iguales en importancia, en necesidad y en honor. Hay algo más que debemos entender. Todavía no iniciamos el mensaje de esta mañana, pero esto lo estamos viendo solo a manera de introducción. Los dones son diferentes a los frutos del Espíritu Santo, porque no debemos confundir una cosa con la otra. Los frutos del Espíritu Santo son las características que debe haber en el creyente. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vaya también a la carta de Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 5, porque ahí es donde se nos habla de los dones del Espíritu Santo. Hay creyentes que posiblemente no tienen muy claro qué son los dones del Espíritu Santo y qué son los frutos del Espíritu Santo, y entonces tenemos que definir y tenemos que empezar por decir que los frutos del Espíritu Santo son características del creyente. Si usted es una persona nacida de nuevo, usted es un hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en su interior, entonces estas características deben estar presentes en su persona. Y si estas características no forman parte de su estilo de vida, no forman parte de su vida interior, entonces usted necesita en esta mañana preguntarse si en verdad es hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos ha dado a todos por igual. Pero no todos buscamos el crecimiento espiritual en la misma manera ni en la misma medida. El Espíritu Santo quisiera bendecirnos a todos nosotros con darnos una verdadera vida espiritual fructífera, llena de gozo, llena de plenitud. Pero lamentablemente no todos nos esforzamos por hacer posible estas cosas sobre nuestra vida. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted toma un árbol y lo siembra y usted lo riega y le da el sol y usted lo abona y usted lo cuida? Ese árbol está bien plantado, va a crecer. Todo lo que tiene vida crece naturalmente. Voy a repetir eso, todo lo que tiene vida crece naturalmente. Hay quienes quizá a veces aparentan un crecimiento, pero si no han sido plantados en Cristo, si la semilla no ha nacido en su corazón verdaderamente, esa persona tarde o temprano se va a cansar de estar simulando una vida que en verdad no ha recibido.
Ese árbol que fue plantado en buena tierra va a crecer naturalmente y va a dar fruto. Como todo creyente que realmente ha nacido de nuevo va a crecer en Cristo y va a dar fruto. Y estos son los frutos de los cuales habla la Biblia. Dice la Escritura ahí en el versículo número 22 de Gálatas capítulo 5: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, no es que ya no están luchando con la carne. Fíjense nada más lo que les estoy diciendo. El Hijo de Dios sigue teniendo una lucha constante con la carne. Amén. Pero la Escritura dice que han crucificado. La carne siempre va a estar ahí, tratando de surgir, tratando de controlarnos, tratando de desviarnos de los propósitos y de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Todo el tiempo como creyentes vamos a estar luchando con la carne. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crucificar la carne, ¿no? Sujetar la carne, someter la carne, autodisciplina, dominio propio. 2 Timoteo 1:7 que dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, fuerza, amor y dominio. Tenemos que crucificar la carne. Y entonces, cuando eso suceda, vamos a poder ver precisamente los frutos del Espíritu crecer en nuestras vidas. Verso 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿qué? Por el Espíritu. Así que, queridos hermanos, unos son los frutos del Espíritu y otros son los dones del Espíritu. Los dones son el servicio del cristiano. Fíjese, unas son las características del cristiano y otros son los servicios del cristiano. Tener estas características en nuestra vida nos va a llevar a usar de manera correcta, de manera apropiada, los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Cuando alguien no está en el Espíritu, normalmente no piensa en las cosas que agradan a Dios. Cuando alguien no cambia en el Espíritu, está pensando en agradar la carne. Una persona apartada del caminar con Dios, ¿cree usted que tendrá el deseo de servir al Señor? No. Cuando una persona se aparta del Señor en su comunión íntima, en su relación personal con Dios, pues comienza a dar rienda suelta a la carne. Y entonces las cosas de la carne son su prioridad. Pero cuando alguien camina en el Espíritu, anda en el Espíritu, se sujeta al Espíritu, entonces esa persona comienza a entender que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para su vida. Y el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas como creyentes es que le sirvamos, hermano. Amén. Así es. Y entonces una persona sujeta al Espíritu Santo comienza a entender: Dios me ha dado dones y yo necesito usar estos dones para beneficio del cuerpo de Dios. Una persona espiritual siempre tiene en mente servir al Señor. Amén, amén. Yo no conozco una sola persona espiritual que esté pensando en no servir a Dios. No, una persona espiritual siempre está pensando: ¿qué más puedo hacer por la obra de Dios? ¿Qué más puedo hacer por la iglesia? ¿Qué más puedo hacer por mis hermanos en Cristo? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Este control que anda en la carne. Últimamente este control anda en la carne, hermano. Ya no se quiere someter. Desde el miércoles pasado estamos batallando con él. Me están orando por él, por favor. Bien, vamos a nuestra segunda carta a Timoteo, por favor. Segunda carta a Timoteo. Porque aquí hay algo muy interesante. Después de esto vamos a orar por el mensaje de esta noche, perdón, de esta mañana. No, pues les digo. Segunda carta a Timoteo. Los dones vienen combinados. Esto es maravilloso, hermanos. Miren, Dios es tan bueno con nosotros. La misericordia de Dios ha sido derramada en gran manera sobre nuestras vidas. Que de veras, cuando el Señor bendice, Él nos servir. Dice la palabra Dios, la bendición de Dios es bendecida, es rebosante. Amén. Pues así, Amén. y siendo nosotros tan dignos, fallamos tanto, pero aún a pesar de todo ello, el Señor ha tenido el bien de darle a algunos varios dones.
invirtiendo, usando en beneficio de la obra de Dios. Pero aquí vemos el ejemplo del joven Timoteo. El joven Timoteo, hermanos, tenía muchos dones. Él en su persona tenía presentes una gran variedad de dones. Dice la palabra de Dios ahí en segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Mire eso. Aquí él tiene un don, que prediques la palabra. Y luego dice que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Ahí está otro don, la exhortación. Tenía el don de la predicación, tenía el don de la exhortación, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo como el son de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero también tenía el don de la administración. Y así sucesivamente podemos ver que Timoteo tenía una diversidad de dones presentes en su vida. Pero recuerde una cosa: Timoteo no tenía todos los dones en su persona, porque es imposible que un solo creyente tenga todos los dones. Amén. Pero Timoteo tenía muchos dones. Tal vez en esta mañana algunos aquí tienen más de un don, tendrán 2, 3, no lo sé. A través del estudio bíblico vamos a descubrir eso. Pero ¿sabe? Vamos a ir a Dios en oración, porque vamos a hablar en esta mañana, primer tema, vamos a hablar de los dones permanentes. Tiene su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos contentos y agradecidos porque nos das la oportunidad y la bendición de estar aquí en la iglesia, Señor. Tal vez algunos han venido cargados con problemas, con necesidades, con tribulaciones. Tal vez no han tenido una buena semana. Yo te quiero pedir que tomes esa carga, ese pesar en tus manos. Que permitas, Señor, que tu palabra nos ayude. La mejor manera de olvidarnos de nuestros problemas es involucrarnos. Tal vez nuestros problemas se han multiplicado porque hemos dejado de hacer algo. Y ahora la atención está sobre nosotros, sobre nuestras necesidades, sobre nuestra vida personal, nuestra familia. Y nos hemos olvidado de servirles. Perdónanos. Pero en esta mañana que tu palabra nos anime, nos inspire, nos motive, y que también podamos añadir a la fe que tenemos ese conocimiento, para que nuestra fe esté fortalecida, esté bien cimentada en tu palabra. Ponemos en tus manos esta enseñanza, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dones permanentes, dice aquí, de edificación. Los dones permanentes de edificación son precisamente aquellos que han llegado para quedarse, aquellos que Dios nos dio para que hasta nuestros días estuvieran vigentes, estuvieran presentes en la labor de la iglesia, de edificar la obra de Dios, en la labor de la iglesia, de edificar a cada creyente. Estos dones, hermanos, son aquellos que en nuestros días siguen en su función, son aquellos que no cesan y que precisamente son con el propósito de edificar a la iglesia, porque hay dones que son de confirmación, pero ahorita vamos a hablar cuáles son los dones de confirmación. Estos son los dones permanentes. Vamos a hablar de ellos y quiero que vayan a la carta a los Romanos capítulo 12. ¿Cuáles son aquellos dones que el Señor dio para la iglesia, pero que son aquellos que hasta nuestros días siguen vigentes y siguen en funciones? Porque hay dones que fueron temporales, y esa palabra quiere decir, temporal quiere decir que es por un breve periodo de tiempo. Estos dones temporales desaparecieron, cesaron en algún momento, pero estos dones continuaron y continúan hasta el día de hoy presentes en la iglesia de Cristo. Y yo doy gracias a Dios por ello, porque a través de estos dones nosotros podemos ir construyendo de mejor manera la obra de Dios, y sobre todo podemos ir creciendo y estimulándonos unos a otros. Vamos a ver esta carta a los Romanos, capítulo 12, y quiero que leamos por favor ahí desde el versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué tiene que ver este versículo con los dones? Tiene que ver mucho, hermanos, porque para poder darle un buen uso a los dones espirituales tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Así es.
Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y tenemos que entender que Dios desea que presentemos lo que Él nos ha dado en un sacrificio para Él. Todo lo que Dios nos ha dado, hermano, pertenece a Él. Y nuestro deber como hijos de Dios es presentarlo delante de Él para que Él lo use para su gloria, como una ofrenda. Pero dice aquí en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Miren nada más, nos estamos aproximando a los dones. Pero ya que el apóstol Pablo nos hace algunos señalamientos muy, pero muy interesantes. Primero nos dice en el versículo 1 que debemos presentar lo que Él nos ha dado como una ofrenda a Dios, en el versículo número 1. En el versículo 2 nos dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Cuando hablamos de los dones debemos entender que los dones no son para nosotros mismos. No es para nuestro propio beneficio, sino es para el beneficio de la iglesia. Y en esto, hermanos, sí tenemos que de verdad permitir que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestra manera de pensar. Porque algunos de nosotros decimos, si no me beneficia a mí, si a mí no me conviene, entonces yo no participo. Esta es la mentalidad de mucha gente hoy en la iglesia de Cristo. Si a mí no me favorece, si a mí no me conviene, si no es para mí, si no es para mi familia, entonces yo no hago nada. Amén. Recordemos que estamos aquí con el propósito de edificar a la iglesia. Pero dice en el versículo 3 que ninguno debe tener un alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Esto está hablando de la humildad y de la mansedumbre, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió. Mire eso, a cada uno. Debemos estar conscientes en todo momento. Yo necesito de mi hermano en Cristo. Amén. Yo necesito de mi hermana en Cristo. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Está hablando una alegoría entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Y todos los miembros, ¿unos qué? De los otros. De manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía ¿qué? Úsese conforme a la medida ¿qué? De la fe. Y aquí vamos a hablar del primer don permanente, que es el don de la profecía. Esta palabra profecía viene del griego profeteia, que significa anunciar o declarar. Nada relacionado con lo que hoy se sabe de la profecía, con lo que hoy se menciona o se dice detrás de los púlpitos de las iglesias, que la profecía es hablar de algo que está por suceder, predicción, ¿no? La palabra profecía en el griego original quiere decir anunciar o declarar. En el Antiguo Testamento vemos muy fuertemente este don actuando a través de los profetas. Pero nunca los profetas predijeron absolutamente nada bajo su propia capacidad o bajo su propio instinto. Y de hecho, ninguno de ellos, hermano, habló a la aventura. Todos ellos hablaron conforme a la palabra que Dios les había dado. Y lo único que ellos hicieron fue declarar el juicio de Dios sobre la nación de Israel y sobre las naciones enemigas. Ni siquiera los profetas sabían de qué forma y de qué manera Dios iba a hacer las cosas, porque en su momento la rebeldía del pueblo de Israel trajo consecuencias. Amén. Y nosotros conocemos perfectamente la historia del Antiguo Testamento, cómo la desobediencia de Israel trajo consecuencias terribles. Dios hablaba por medio de la profecía a los profetas y les decía: profetiza y diles que si no se vuelven, y diles que si no se arrepienten, entonces yo derramaré juicio. Pero ni siquiera ellos sabían muchas veces de qué manera o de qué forma Dios iba a derramar juicio. Y hoy vemos una ola de personas que dicen tener el don de la profecía y se están aventurando a decir y hablar cosas que ni siquiera ellos mismos saben y conocen. Ahora, detrás de muchos de ellos, de verdad, no está hablando el Espíritu de Dios. Así es. Porque el Espíritu de Dios en nuestros días habla a través de la palabra. Amén. Habla a través de este bendito libro. La palabra profecía en Romanos capítulo 2 está hablando de la proclamación de la palabra, de la predicación de la palabra.
Quiero que vaya a Ezequiel 37. Vamos a ver un ejemplo de esto. Hace unos momentos en la escuela dominical se trataba este punto. Vamos a ver un ejemplo de esto en Ezequiel capítulo 37. Y vamos a hacer un paréntesis aquí. Cuando alguien venga a usted y le diga, te profetizo que te va a pasar esto y aquello, dígale no. Gracias. Ya mi futuro ha sido escrito en la palabra de Dios. Amén. Ya mi futuro está escrito y ha sido planificado en realidad por mi Dios. Así es, amén. La palabra profetizar, les recuerdo, significa declarar, anunciar, predicar, proclamar. Pero miren lo que dice ahí en Ezequiel capítulo 37. Dice ahí en el versículo número 9, y me dijo, profetiza al Espíritu. Y esta palabra profetiza, ¿cómo iba a profetizar Ezequiel al Espíritu? Esta palabra profetizar está hablando aquí, declárale al Espíritu, háblale al Espíritu, toma en cuenta al Espíritu. ¿En qué momento Ezequiel iba a darle una profecía al Espíritu si el Espíritu es el autor de toda profecía? Amén. ¿Cómo es que ahora el profeta le va a profetizar al Espíritu cuando el Espíritu es la fuente, es la inspiración de la profecía? No, lo que está diciendo este versículo es háblale al Espíritu, es declárale al Espíritu lo que yo te voy a decir. Y si seguimos leyendo, dice ahí, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirá. Simplemente lo que hizo Ezequiel fue declararle al Espíritu el propósito de Dios, y el Espíritu entonces actuó a través de la palabra de Ezequiel. Este don no tiene nada que ver con predecir el futuro. El don no debe ser confundido con el oficio. Ahora, este don no debe confundirse con lo que es el oficio. Hay quienes tienen el don de la predicación, y yo doy gracias a Dios porque sin duda en la iglesia neotestamentaria este don, hermano, ejerció una parte muy importantísima en lo que es la edificación espiritual de los creyentes. Dice la palabra de Dios que al Señor le plació salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y debemos dar gracias a Dios porque en nuestros días la prioridad en las iglesias bíblicas es la predicación de la palabra de Dios. Amén. Lo que el pueblo de Dios en nuestros días necesita es la predicación, es la exposición de este bendito libro. No necesitamos que alguien venga a decirnos qué va a pasar el día de mañana o qué va a pasar en el 2020. Eso está en las manos de Dios y sabrá Él en su soberanía lo que Él decida hacer con nosotros. Pero algo que sí debemos tener muy en claro es que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, y ese plan y propósito de Dios para nuestras vidas ha sido declarado en este bendito. Así es, amén. Todo aquel que no sepa cuál es el plan y el propósito de Dios para su vida no conoce la palabra de Dios, no sabe qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca de eso. Hay quienes tienen entonces el don de la predicación, hay quienes el Espíritu Santo los toma y los usa de una manera natural en la exposición de la palabra de Dios. Hombres muy elocuentes, hombres con mucha facilidad de palabra, con mucha facilidad para poder revelar el mensaje de Dios, para poder exponer con entereza, con calidad la palabra de Dios. Este es el don de la predicación. Pero hay quienes también ejercen la función. Hay quienes se esfuerzan en la predicación de la palabra. Vaya a 1 Corintios 12, 28, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. La palabra profecía, recuerde eso, significa proclamar, anunciar, declarar. Dios ha dado el don de la profecía para que en medio de la iglesia haya personas que se levanten en la proclamación de la palabra de Dios. Dice la escritura ahí en el versículo número 28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, y luego mire eso que dice, profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y podemos seguir leyendo ahí, pero quiero que entiendan una cosa. Lo primero en estas listas casi se menciona a la profecía. Primero los apóstoles, porque recordemos algo. En Efesios nos dice que los apóstoles pusieron el fundamento, la base, el cimiento de la iglesia. Sí. Le pregunto algo.
¿De parte de quién recibieron los apóstoles esa enseñanza o esa doctrina? De Jesucristo. Ellos pusieron el fundamento y sobre ese fundamento, y luego menciona, después de los apóstoles, menciona a los profetas. ¿Verdad? Es decir, que la iglesia se iba a edificar a través de la predicación de estos hombres, que tenían el don de la predicación, pero lo que ellos iban a predicar, lo que ellos iban a compartir a la iglesia, no eran sus visiones y no eran sus sueños, era la enseñanza de los apóstoles, que era una enseñanza enteramente recibida, netamente recibida del Señor Jesucristo. Una enseñanza no adulterada, una enseñanza pura, doctrinal, cristocéntrica. Vaya a Efesios 4:11. Efesios 4:11. El don de la profecía. Ya estamos hablando de los dones. Estos dones fueron los dones permanentes. Efesios 4, versículo número 11, dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, mire una vez más, a otros ¿qué? Profetas. Se da cuenta, hermano, porque el ministerio de la predicación era muy importante en la iglesia primitiva. Es triste decirlo, pero en nuestros días ya la predicación no ocupa un lugar importante en las reuniones de la iglesia. Yo no sé si usted ha visto, pero cada vez son más en los números en los programas, cada vez hay más alabanza, cada vez hay más cantos, cada vez hay más números, cada vez hay más dramas, cada vez hay más de todo, menos palabra de Dios, menos predicación. No, y la predicación que debe haber además debe ser una predicación ligera, una predicación que no confronte, una predicación que no lastime, una predicación que no ofenda, una predicación que me entretenga, que me haga reír, que me ponga cómodo, en el cual yo pueda salir de la iglesia a gusto y motivado. Y la verdad, hermanos, que ese no era el tipo de predicación que escuchaba en la iglesia primitiva. Y de ahí la diferencia entre el cristianismo primitivo y el cristianismo primitivo. Sí, es amén. Hoy muchos creyentes salen ofendidos de la iglesia. Pastor, es que es el Espíritu Santo que está haciendo su función. Es el Espíritu Santo quien está redarguyendo los corazones. Los primeros profetas pertenecieron a la era del primer siglo. Este don se mantiene en nuestros días a través, les dije yo, del ministerio de la predicación. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento terminaron. Ese fue de alguna manera, digamos, lo que el don. En nuestros días, el don se mantiene, pero a través del oficio o a través de la función. ¿Sí? Porque hoy ya Dios no habla con los predicadores directamente, ¿verdad? Ya no les dice a los predicadores: mira, tú vas a predicar esto y esto. Dios ya no se presenta a través de alguna visión, de algún sueño a sus siervos. El Señor nos ha dado su palabra, y es a través de ella que el Espíritu Santo le da al predicador lo que Dios quiere que él hable a la iglesia. Entonces la función aún permanece. Este oficio, hermanos, es el ministerio de la predicación, persiste porque es para edificar la iglesia. El predicador debe predicar la palabra de Dios. Este don es usado para edificar a cualquier tipo de persona de cualquier edad. No necesariamente este don debe llevarse a cabo en una iglesia. Todo aquel que tiene el don de la predicación va a desear predicar donde Dios lo quiere. Amén. Hay quienes dicen: bueno, es que yo tengo el don de la predicación, pastor, pero yo quiero predicar allá. Sí, porque yo tengo el don de la predicación. Y yo, si no predico allá, entonces yo no predico. Entonces tú no tienes el don, porque tú tienes es un capricho. Amén. Lo que tú quieres es ser visto. Lo que tú quieres es brillar, porque si tienes el don realmente, tú deberías estar ejerciendo ese don allá afuera en las calles, en las plazas, en los hospitales. Así fue como yo comencé ejerciendo el ministerio de la predicación. Yo prediqué los vagones del metro, allá en la Ciudad de México. Yo me peleaba con los vendedores del metro a ver quién hablaba más fuerte.
Yo me subí a la fuente de la Alameda Central, ahí en la Ciudad de México, espaldas del Palacio de Bellas Artes. Hay una fuente muy grande ahí donde van muchos ahí a sentarse los días de semana. Y ahí entonces, hermano, yo me paraba en la fuente y yo levantaba mi voz y yo predicaba. Yo le he predicado a niños. Aquí hay hermanos que saben, que ellos saben eso, hermano. Que si en algún momento yo tengo este don, yo debo permitir que el Espíritu Santo me use lo que quiera que sea. Unos hermanos estuvieron acompañando al principio de este año al albergue donde le estamos predicando. Primero era un pequeño grupo de gente y después el grupo aumentó hasta 800 personas de ahí, y a todos les compartimos. Pero el don de la predicación o el don de la profecía debe ser un don precisamente para bendecir a la iglesia. Si alguien aquí dice, pastor, es que yo tengo la don de la predicación, bueno, comienza a usarlo, pues ya le dije. Y el que es bien en lo poco, también en lo mucho va a ser. Dios lo va a ir llevando en un proceso. Dios lo va a ir llevando en un proceso de perfeccionamiento, de crecimiento, hasta que Dios le ponga detrás de un púlpito y le predique a un grupo de personas. Pero Dios nos ha enviado a predicar. ¿Qué debemos predicar? ¿Cuál debe ser el mensaje principal en la predicación? Jesucristo. Si un mensaje no es cristocéntrico, si un mensaje no da la gloria al Señor, ese mensaje no sirve. Porque el propósito de la predicación es llevarnos a todos nosotros a una bendición de Dios. El propósito de la predicación no es dañar gente, no es lastimar gente. Hay quienes en algún momento probablemente se aprovechan de este lugar para lastimar. Y tal vez en algún momento la gente piensa, ay, el pastor está diciendo eso para echarme a mí. Ese no es el propósito de la predicación. El propósito de la predicación es llevar a la iglesia en un crecimiento, en una madurez, en una confrontación. Y si hay alguien entre todos nosotros que no conoce el Evangelio, que no conoce a Jesucristo, a través de la predicación el Evangelio debe ser presentado, y entonces esa persona inconversa venía a los pies de Cristo y reconocerle como su único y suficiente Salvador. Aquí tenemos gente que tiene el don de la profecía. Pero vamos adelante, regresamos a Romanos. Ahí está la profecía, está predicando. Vamos al siguiente don, que es el don de la enseñanza. Ahí en Romanos 12. ¿Ya habrá personas con el don de la profecía? ¿El don de la predicación? ¿Tenemos profetas aquí? Amén. Ya saben dónde hay un trabajo, ya saben dónde ir a predicar, ¿verdad? Ya saben dónde empezar, ya saben a quién ir, ¿verdad? Allá afuera hay muchas multitudes necesitadas de Cristo. Y el día que quieran ir, vamos y vamos. No es nada más de que vayan, vamos todos. ¿Eh? Bien, siguiente, Romanos 12, versículo 7, si están amables, por favor, ahí dice la palabra de Dios. O si de servicio en servir, o el que enseña ¿qué? La enseñanza. En la enseñanza. Este don, hermanos, está relacionado con el oficio de maestro. Es el don de la enseñanza. No necesariamente debe ser establecido. Vaya a Efesios 2:20. No necesariamente tiene que ser un ministerio establecido en la iglesia, pero hay quienes tienen el don de la enseñanza, el don de instruir, y lo pueden hacer particularmente tal vez a un grupo de personas, a un grupo de creyentes en cualquier lugar, ¿verdad? Esto es muy similar al ministerio de la predicación, pero la persona que tiene el don de la enseñanza es aquella que tiene la capacidad de poder transmitir fácilmente el conocimiento que Dios le ha dado. Efesios 2:20 dice la escritura ahí: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esto tiene que ver mucho con el área del discipulado.
Una persona que tiene el don de la enseñanza tendrá también la capacidad de parte del Espíritu Santo para instruir a nuevos convertidos, para enseñar a aquellos que ignoran la palabra de Dios, tomarlos y dedicarse a ellos. Y hermano, esta tarea, este deber, esta función, la hace con entrega, con pasión, con dedicación. Y tiene esa capacidad, hermanos, y se puede ver naturalmente a través de ellos al Espíritu Santo de Dios usarles en esta instrucción. Tomar a alguien y entonces enseñar los principios de Dios. Y este don tiene que ver con la investigación. La persona que tiene el don de la enseñanza también es una persona que procura investigar. Es una persona que se da a la tarea de escudriñar las Escrituras, estudiarlas profundamente, conocer la etimología de las palabras. Una persona que se da la tarea de conocer la doctrina bíblica, una persona que se da la tarea de conocer la Biblia, de manejar la Biblia, pero después de que ha adquirido ese conocimiento, es llevarlo y compartirlo, particularmente a los niños pequeños. Hay personas que, en mi respeto, tienen este don muy desarrollado. Son personas bien estudiosas, son personas que tienen el conocimiento, pero que también lo llevan a la práctica, porque hay personas que solo tienen el conocimiento y no lo ponen en práctica. Amén. El maestro o el don de la enseñanza es aquel que no solamente se adquiere el conocimiento, sino que el conocimiento también se transmite. Es la persona que tiene la capacidad de instruir a otros, de levantar a otros. Y sobre esto les he hablado del proceso del discipulado. Número 1, el maestro, quien discipula, enseña, instruye. Número 2, después toma al discípulo, lo lleva consigo y ambos hacen las cosas juntos. Número 3, el discípulo es enviado a hacer las cosas por sí mismo. Número 4, ese discípulo después comienza a discipular a otros. Necesitamos de buenos maestros. Pero no es aquel que diga, es que a mí me gusta enseñar. Una cosa es el oficio. Todos podemos enseñar aquí, ¿sí o no? ¿Todos podemos ejercer el oficio de enseñanza? Todos lo podemos hacer. Todos podemos enseñar aquí algo. Todos tenemos esa capacidad quizá de poder enseñar, ese talento. Yo podría aprender de todos ustedes. Y he aprendido muchas cosas de muchos de ustedes. Pero no todos tienen el don de la enseñanza. Y este don fluye. Podemos ver cómo este tipo de creyentes en la iglesia bendice de una manera abundante a la iglesia y se dedican a los nuevos convertidos. Y después vemos a estos nuevos convertidos creciendo, madurando, participando, involucrándose, y es gracias a aquellos que tienen el don de la enseñanza. Hay quienes pueden ejercer el oficio de la predicación. Sí. No necesariamente un predicador tiene que tener el don de la predicación. Hay quienes ejercen el oficio de la enseñanza de la iglesia. Sí, no necesariamente tiene que ser un maestro el que enseña. Yo les confieso algo. Yo no sé tener el don ni de la predicación ni de la enseñanza. Algunos dirán, qué soberbio, no, de verdad. Yo disfruto cuando yo me siento y yo escucho a otros con facilidad. ¿Dónde me doy cuenta cuando yo necesito traer un mosquito? Bueno, hay momentos donde, ¿verdad? Pero ustedes han escuchado, por ejemplo, a lo mejor algunos recuerdan aquí al pastor Ricardo Viganis. ¿Sí lo recuerdan algunos de ustedes? ¿El don? ¿Bien? Entonces, hay quienes tienen el oficio y hay quienes ejercen el don. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Ahora, todos debemos estar enseñando a otros. No todos tienen el don de la enseñanza, hermanos, pero todos pueden ejercer el oficio. Y así que nuestro deber es enseñar a otros. Pastor, pero es que yo no soy muy elocuente en la enseñanza. ¿Quién le dijo que para enseñar tiene que estar detrás de un púlpito o frente a una clase? No,
Usted puede enseñar a través de su testimonio, a través de su voluntad, a través de lo que usted hace en la iglesia, de cómo se conduce, de cómo hace las cosas, de cómo sirve. Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice ahí: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra. La predicación, hermanos, literalmente significa motivación, mientras que la enseñanza es instrucción. Predicación es motivación y enseñanza, instrucción. Predicación es motivación y enseñanza, instrucción. A ver, de este lado, por favor, quiero que lo aprendan. Predicación es motivación y enseñanza es instrucción. De este lado, predicación y enseñanza. Ahí nos vamos dando cuenta que los dos dones o las dos funciones son distintas unas de otras. El predicador pasa en su predicación. Cuando es una predicación, va a ser motivación. Ahora, no hablamos del humanismo, no hablamos de todos esos hombres que quieren ser muy positivos aquí atrás del público, no. Pero su predicación nos va a inspirar y nos va a motivar a cambiar nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestra vida. Cuando hablamos de alguien que pasa y da una enseñanza, el propósito es darnos información, es capacitarnos, ¿sí? Por favor, bien, vamos adelante, hermanos. Vamos a ver el siguiente don, que es el don de fe. El don de fe. Está ahí en Romanos 12. Ahí usted puede leerlo, hermano. Romanos 12. Y déjenme continuar, hermano, mientras ustedes leen ahí en Romanos 12. Pero la fe es el fruto del Espíritu. ¿Ven? Hace unos momentos leíamos allá en Gálatas capítulo 5 y leíamos ahí, ¿verdad? Precisamente que la fe es un fruto del Espíritu. Ahora, ¿todos nosotros como creyentes debemos tener fe? Sí. Todos debemos tener fe en el Señor. Pero hay quienes tienen el don. Y cuando tienen el don, su fe, hermanos, es sobresaliente. Ahora, ¿cómo podemos ver a las personas que tienen don de fe actuando en la iglesia, o sirviendo en la iglesia, o involucradas en la iglesia? Ahora, ¿podemos nosotros saber quién aquí tiene el don de fe? Podemos conocer la capacidad de fe que cada creyente aquí tiene. Nosotros no podemos conocer la capacidad de fe que cada creyente tiene. Todos aquí hemos creído en Jesús para ser salvos, ¿no es así? Pero sin duda en la vida habrá circunstancias que requieran y demanden esa misma fe. Y no todos tenemos esa misma capacidad de fe. Hay quienes tienen una fe más abundante y por eso son más altos que los demás. No. Se requirió exactamente la misma fe en todos para ser salvos. Pero esa fe se demuestra a través de cómo esta persona confía plenamente en Dios y cómo su fe hace que esta persona mueva de alguna manera la mano de Dios. Hay personas en las iglesias que ejercen mayor fe que los demás. Hay personas que tienen tremendas necesidades en la iglesia y sin embargo usted los ve dando gracias a Dios por esas necesidades. Y usted con menos dice: tiene tremendas necesidades, tiene tremendas, yo no sé, si yo estuviera en su lugar, no me hubiera vuelto loco. No, estas personas tienen una fe, ese es el mundo. Y estas personas lo demuestran a través de su oración. No todas las personas, todos debemos orar. Y es el deber de todo creyente orar. Pero no todos oran con fe. No todas las personas oran con fe. Pero hay personas que van a orar con mucha fe y a veces esta oración de fe hará que la mano de Dios se mueva. Cuando usted tenga alguna necesidad, cuando usted tenga alguna situación mayor, cuando usted tenga alguna enfermedad,
ore por usted. Amén. No, el pastor no siempre tiene el don de fe. Voy a repetir, el pastor no siempre tiene el don de fe. ¿Se supone que el pastor debería tener el don de fe? No necesariamente. Y acuérdense que el don Dios no lo ha dado, o el Espíritu nos lo dio, como Él quiso, no como nosotros queremos. Muchas veces decimos, pastor, ore por mi problema, ore por mi enfermedad, ore por mi aflicción, ore por eso, ore por aquello. Y no está mal, mi deber es orar. Y lo está haciendo correctamente, acercarse al pastor y pedir oración. Pero si usted quiere en verdad que algo suceda, vaya y busque a las personas dentro de la iglesia que tienen este don. Y hermano, hermana, quiero que oren por mí. Tengo esta situación. Porque estamos hablando que los dones son para bendecir a la iglesia. Amén. Estamos hablando que los dones están aquí para ser de ayuda. Así que si hay alguien aquí con ese don de fe, no lo pregone, no ande por ahí en los pasillos del templo de vanidoso diciendo, hermanos, yo puedo orar por usted, ¿verdad? No cobro caro. No. La comida es suficiente. ¿Verdad? No. Pero si usted sabe y usted lo podemos ver, hermano, no somos una iglesia unida. Podemos darnos cuenta que personas tienen este don. Y secretamente usted vaya, hermano, yo creo que usted tiene este don. Que lo hemos visto en situaciones y nos sorprende ver esa forma, esa respuesta a la situación difíciles. Y así es como podemos hacer uso del don de fe. Vamos adelante, hermanos. ¿Qué cosa nos está yendo? El don de ciencia. No. Creo que el hermano quita, es muy bonito. Pues como el hermano quita queda el don de la sabiduría. El don de la sabiduría. Vaya a Santiago capítulo 1. Nos quedamos en el de fe, pero seguía el de sabiduría. Después vamos a hablar con el hermano Santiago 1. Pablo fue un hombre sabio. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos creen que los apóstoles, algunos de ellos fueron hombres sabios? Amén. Sí, muchos de ellos fueron hombres sabios. En la Biblia se nos habla del hombre más sabio sobre la faz de la tierra, que fue, ¿quién fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, hermanos? Salomón, ¿verdad? Salomón fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Pastor Luis decía que no sabía por qué Salomón era sabio, ¿verdad? Tuvo más de 700 sueños. Son tan sabios, decía él. Pero dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les dará. Todos aquí podemos pedirle a Dios sabiduría, sí. Pero una cosa es pedirle a Dios sabiduría y que Él nos las otorgue, una bendición extra. Pero hay quienes tienen el don de la sabiduría. Hay quienes tienen la capacidad de entender los misterios y profundidades de Dios. Y estas personas sabias en la iglesia no solamente entienden las profundidades de Dios, los misterios, pero también extraen la verdad y la aplican a la vida diaria. Y ese nada más. Un hombre sabio es aquel que extrae el conocimiento de este libro y luego lo pone de una manera delante de todos nosotros, ya desmenuzadito, ¿verdad? Ya preparó el platillo, ¿verdad? Y uno participa de él. Y esos principios los podemos aplicar de una manera muy práctica a nuestras vidas. La persona que tiene este don, hermano, es una persona profundamente que tiene este conocimiento, que puede prever situaciones, que tiene la capacidad de aconsejar. Si usted quiere tomar una decisión importante, hay quienes tienen el don de sabiduría. Vaya con ellos y hábleles acerca de esa decisión. Un pastor debe pedirle a Dios sabiduría, por supuesto que sí. Hay pastores que tienen el don de la
la sabiduría sí, pero hay quienes tienen que pedirle a Dios sabiduría, no tienen el don. Un pastor debe saber cómo aconsejar a la gente. ¿Por qué? Porque de su consejo dependen muchas cosas. Hay matrimonios, hay en la vida de hijos que dependen del consejo de un siervo de Dios. Pero en la iglesia Dios ha bendecido con gente muy sana. Hermana, si usted no sabe qué hacer con su esposo, busque una hermana sabia. ¿Ven? Una hermana sabia. La hermana sabia no es la que todo lo sabe ni la que todo lo inventa. Pero hay hermanas sabias en la iglesia. Vaya, hay hermanos sabios. ¿Saben? La gente adulta, la gente grande, son personas muy sabias. La vida les ha dado mucho. Si usted quiere llegar a viejo, hermano, busque el consejo. ¿Ven? Amén. Pida el consejo. Permita que alguien más le aconseje. Hechos capítulo 7 encontramos ahí que cuando la iglesia tuvo que buscar diáconos, ¿a quiénes eligieron? ¿A hombres qué? ¿A hombres qué, hermanos? Sabios. Fíjense nada más. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita la sabiduría? ¿Por qué la sabiduría es muy importante en una iglesia? La sabiduría es muy importante en una iglesia porque estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando que la obra de Dios no es un juego. Estamos hablando que la obra de Dios esto es serio, hermanos. Aquí no venimos a la iglesia a jugar domingo a domingo. Esta no es la iglesita y ustedes no son los miembrecitos. No, esta es la iglesia de Cristo. Y estamos en un combate espiritual todos los días. Estamos en una guerra. Y necesitamos todos estar muy en serio en lo que estamos haciendo. Amén. Amén. No tenemos por qué estar jugando con las cosas de Dios. Los diáconos en la iglesia, si usted no tiene don de sabiduría, usted es diácono, la iglesia le ha dado esa confianza. Usted debería estar, si usted no tiene don de sabiduría, usted debe estar pidiéndole a Dios sabiduría. Amén. Amén. Porque todo el tiempo se necesitan tomar decisiones. Amén. Y las decisiones que ustedes como diáconos, y yo como pastor, tomemos, juntamente con la iglesia, si no son sabias decisiones, nos vamos a ir a la ruina. Una iglesia se puede desbaratar por malas decisiones. Una iglesia se puede desbaratar por no haber gente sabia. Por eso todos nosotros también debemos estar pidiendo a Dios mucho sabiduría. Pero hay quienes tienen este don naturalmente. Bien, ahora sí vamos al siguiente, que era el don de la ciencia. De la ciencia. Ahí también estamos en la lista, seguimos en la lista de Romanos. Este don de ciencia es el don del conocimiento, entender los hechos. Este don tiene que ver con la erudición, el conocimiento amplio en la historia. Tiene que ver con un conocimiento amplio en la arqueología. Conocimiento no es ser sabio. El conocimiento es el lado académico. Hay quienes son sabios y, como lo dije hace un momento, la gente adulta, la gente mayor muchas veces tiene la sabiduría. Pero una persona que tiene la ciencia tiene el conocimiento. Es decir, el conocimiento que tiene lo ha adquirido a través del estudio, a través de la meditación. Una persona sabia no siempre tiene el conocimiento. Y una persona que tiene el conocimiento no siempre es sabia. Hay quienes pueden tener una biblioteca de libros seculares aquí y al mismo tiempo tomar malas decisiones. Así es. ¿Sí me entienden? Y hay quienes pudieran ser muy sabios en cuestión a la vida y a muchos aspectos, pero al mismo tiempo no tener el conocimiento de todos esos libros. ¿Sí me entienden? Cada cosa tiene su lugar. Pero esto tiene que ver con el conocimiento académico. Todos aquí deberíamos estudiar. Principalmente la Biblia. Eso hablamos. Estamos hablando de la vida cristiana. Los seculares allá afuera. Allá afuera le van a enseñar los seculares. Aquí deberíamos enseñar. Y aquí el propósito de Dios es que todos nosotros no nos quedemos con ese conocimiento, sino que vayamos Así es, amén. entendiendo y conociendo más la palabra de Dios. Y dejar
ese conocimiento transforma nuestras vidas. Descubrimiento la escritura. Vaya a Hechos 17:11, por favor. Hechos 17:11. Ya vamos a terminar. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que eran así. Dese cuenta, estas personas se estaban esforzando en escudriñar las escrituras, en meditar en ellas para ver si lo que estaban aprendiendo en realidad era así. Bien, seguimos adelante. Discernimiento de espíritus. Este es otro don dentro de la iglesia de Cristo. En Hechos capítulo 5, versículos 1 hasta el 10, usted puede leer esta historia. Ahí está Ananías y Zafira. Todos conocemos esta historia, ¿verdad que sí? Amén. Ahorrarnos. Entonces, ¿qué pasa? Ananías y Zafira mienten a Pedro. Y Pedro, teniendo el discernimiento de espíritus, dijo: ¿por qué llegó Satanás a su corazón? No han mentido a hombres, sino a Dios. Y en ese momento Ananías cayó muerto. Después, unos segundos, minutos, quizá, que cayó muerta su esposa Zafira. El discernimiento de espíritus. Esto es para proteger a la iglesia de la doctrina de los hombres y de la doctrina de demonios. Los demonios, hermanos, siempre pretenden frenar el crecimiento de la iglesia de Cristo. Si hay alguien que no quiere que esta iglesia avance y prospere, es Satanás. Y Satanás va a levantar falsos profetas, falsos maestros. La iglesia debe estar preparada para ello. No cualquier persona predica detrás de esta puerta. Téngalo por seguro. Y gracias a Dios por ello. Pero desde que yo he llegado aquí, y primeramente Dios, que el Señor me conceda estar aquí, no cualquier persona va a predicar aquí detrás de esta puerta. Tiene que ser una persona que crea la sana doctrina, que ame a Dios. Una ocasión llegó un hombre cuando rentábamos hace como 11 años un local, llegó y me dijo: Dios me mandó aquí, era un mensaje, y Dios me dijo que aquí me iban a dejar predicar. Pues a mí Dios no me ha dicho. Si te lo digo a ti, también tienes que decirlo. A mí Dios no me ha dicho. Así que no te puedo dejar predicar. Es muy importante, hermano, el discernimiento de espíritus en la iglesia. Que haya personas que estén discerniendo las intenciones, la razón del por qué algunos están predicando o enseñando lo que deben enseñar. Discernimiento de espíritus. Esto va a proteger a la iglesia de falsos maestros. No todos aquí tienen el don del discernimiento de espíritus, pero los que tienen este don de discernimiento de espíritus deben estar atentos y siempre deben estar cerca del pastor para, juntamente con el pastor, saber en qué momento parar a algo, en qué momento no permitir que esa persona continúe con su enseñanza por causa de la falsa. En una ocasión invitamos a alguien a predicar aquí y pues ya casi al final de su sermón empezó a decir cosas que no eran bíblicas. Y algunos hermanos desde sus lugares estaban volteando. ¿Qué hacer? Dije: no, ya no. Fue una experiencia que no sé si algunos recordarán. Una creencia equivocada, una doctrina equivocada, un pensamiento equivocado. Y la verdad, a mí me sorprendió mucho que ese predicador haya dicho, pero bueno, lo dijo casi al final del mensaje, y entonces dejamos como terminar. Pero eso de Dios que diga discernimiento de espíritus. Bien, vamos al siguiente. Vamos a ver los dones del amor. Dones de amor, como dice ahí en Romanos capítulo 12, y vamos a ir un poquito más. Uno de los dones de amor es la misericordia. La misericordia, Romanos 12:8. La palabra de Dios dice que debemos ser bondadosos, amables, pero hay quienes tienen este don. Hay quienes expresan la misericordia a su propio.
La palabra de Dios dice que debemos ser buenos unos con otros. Hay quienes tienen este don. Hay quienes tienden mucho a ser misericordiosos, a ser bondadosos. Hermanos, necesitamos de este tipo de personas en nuestra iglesia. Este son el tipo de personas que deben estar restaurando a otros creyentes. Si usted dice, pastor, la verdad a mí me conmueve mucho cuando yo veo en la iglesia a alguien caído, tal vez usted tiene el don de misericordia. Usted necesita ir y necesita hablar con ese creyente caído, con esa persona, y animarle y restaurarle y decirle, hermano, el don de la misericordia. No todos tenemos el don de la misericordia. Muchos de nosotros podemos ver a un cristiano caído y ¿saben qué es lo que algunos harían? Darle el tiro de gracia. En las iglesias pasa eso, ¿no? En las iglesias también pasa eso. Pero hay quienes tienen el don de la misericordia y ven a ese hermano caído y no le tiran más piedras. Hay quienes se bajan y le levantan, y le restauran, y le cuidan, y le motivan a seguir. Esto también hay en la iglesia. Hermanos que son misericordiosos. Hay quienes tienen el don de la exhortación. La palabra griega para exhortación es paracaleos. Es uno que viene a ayudar. Miren, para muchos de nosotros la exhortación es regañar a la gente. Yo tengo el don de la exhortación, pastor. Es pura regañadera con ese hermano. Y él dice que está exhortando a la gente. No. La persona que tiene el don de la exhortación es uno que viene para ayudar. Amén. Es decir, tus palabras y tus comentarios en la iglesia, si tú quieres exhortar, deben ser dadas con amor, para ayudar, no para destruir. Hay muchos predicadores que creen tener el don de la exhortación y lo único que hacen ese día terminan los 45 minutos, una hora de su mensaje y nunca dio la solución. Sí, hemos visto eso, ¿verdad? Tal vez yo en algunos años cometí ese. Yo predicaba y yo daba unos navajazos, ¿verdad? Y machetazos por aquí y por allá. ¿Y cuándo viene la restauración? Usted me habla de mi problema, pero no me da la solución. La persona que tiene el don de la exhortación debe saber que es para ayudar. La palabra griega es paracaleos, muy parecida a la palabra paracletos, que es la palabra que se usa para el Espíritu Santo. Pero la palabra exhortación es paracaleos, alguien que está ahí para ayudar, para confortar con amor. Son palabras de amor, de consejo y de consuelo. Tenemos hermanos aquí con ese don de exhortación. Debe hacerlo, dijimos, con amor, consejo y consuelo. Adelante. El siguiente don es dar. Uno que bendice o beneficia materialmente. La persona que tiene el don de dar no necesariamente tiene que tener nada. La persona que tiene el don de dar, aún de lo que no tiene y aún de la pobreza, esta palabra dar significa ayudar, proveer, solventar, cuidar y suplir las necesidades de otros. Esa es la persona que tiene el don. Una persona que siempre está pensando y abre la despensa y dice, esto para tal hermanita, esto para tal hermanito, esto y aquello, y ya preparó una bolsa. Sí, es pastor. Y lo reparte. La persona que tiene el don es esa amiga que está cocinando y de pronto dice, llévale este plato a él. Llámale al pastor. Segunda de Corintios. La mañana no voy a decir, alguien me llevó un almuerzo, gracias a Dios por eso. Por eso no estoy preocupado de venir, hermano, porque tengo ya que comer. Pero algunos no tienen nada y tienen que ir a comprar. Ya casi terminamos. Segunda de los Corintios, capítulo 2, versículo 7 y 8. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que os confirméis el amor que para con él.
Una persona, hermano, que está obviamente caída. Una persona, Pablo exhorta a la iglesia a actuar con misericordia, y aquellos a los cuales tienen el don de dar, pues ir con él y ayudarle y restaurarlo, ¿verdad? Y proveerle de lo necesario. El pecado siempre trae consecuencias, y muchas veces el pecado va a arrastrar con nuestras bendiciones, pero alguien que tiene el don de dar no se fija a quién le da. Amén. Sí es, amén. A propósito, si usted tiene el don de dar, deje que el Espíritu Santo le use de manera válida. Es decir, que no haga diferencias. Algunas veces nosotros creemos que solo debemos darle a los que no tienen. Y vemos a alguien que tiene y dice, no, a ellos no les des porque ellos sí tienen. El que tiene el don del Espíritu Santo, en cuestión a dar, no se va a fijar aquí. Así es. Hasta los que tienen merecen recibir. Amén. ¿Ven? No vean porque no, es que este necesita más. Si el Espíritu Santo le está diciendo, bendiga al pastor, que diga, si el Espíritu Santo le está diciendo a alguien, bendiga a esa persona, no, pero hay mejor camioneta que yo, hay mejor carro que yo, no, mejor que él, no, usted deje que el Espíritu Santo lo use. Amén. Usted deje que el Espíritu Santo haga su trabajo a través de usted. Usted permitamos que el Espíritu Santo nos use si tenemos el don de dar. Sí es, No amén. todos lo necesitan. Pero si usted tiene este don en la iglesia, hermano, deje que Dios lo use. No se frene, no se detenga. Y Dios le bendice. Como va a bendecir a todos aquellos que pueden practicar su don en la iglesia. Que Dios bendice a todos por igual. No es que nada más Dios va a bendecir a los que dan. No. Dios bendice a todos los que somos obedientes, ¿verdad? En lo que Él nos ha dado. Bien, seguimos adelante. El don de la administración. Ya casi termino, y es que ya no quiero dar otra clase sobre eso. Quiero que sea ya la última. Por eso estamos tomando tiempo, ¿verdad? Bien, el don de la administración. Esto significa gobierno. Es el don de guiar, el don de la administración. Normalmente este es el don que Dios le da a quienes ministran en la iglesia. Puede ser pastor, puede ser un misionero, puede ser un evangelista. Normalmente las personas, los ministros, tienen este don de la administración. Bien, hay otro don que es el don del servicio o el don de la ayuda. Estas personas tienen el deseo y la disposición de asistir a alguien más, son siervos en la iglesia, son los que trabajan, son los que sudan, son los que cargan, son los que barren, son los que trapean, son los que, hermano, necesito que lleve esta cosa para allá, y ahí van, y hermano, necesito que lleve estas mesas para allá, y ahí van. Ese es el tipo de gente que tiene el don de servicio. Hay gente muy apasionada en esto, y gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por los hermanos que barren y los barrios. Amén, amén. Gracias a Dios por los hermanos que hacen el aseo. Gracias a Dios por los hermanos que están allá limpiando, recogiendo, por hermanos que acomodan las mesas, por los hermanos que atienden, por los hermanos que lo reciben, por los hermanos que prestan los servicios de la iglesia. Gracias a Dios. Deje que Dios use su don de servicio. Ahora, todos estos dones fueron característicos y completos en la persona de Cristo. Pero ahora, Él estando ausente, ha dado estos dones a su cuerpo espiritual, que es la iglesia, y nos ha dado a cada uno de manera individual. El propósito es precisamente, como ya lo hemos dicho, edificar la iglesia. Vamos a terminar en esta mañana hablando de los dones temporales de confirmación. Nada más lo digo a manera muy rápida. Cuando Cristo establece a su iglesia, a sus discípulos, Él da una promesa. Él les dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solo, voy a dejar al Espíritu Santo. El Señor Jesús resucita y 40 días después asciende a la gloria. El Señor le dice a sus discípulos, no se vayan de aquí hasta que no reciban el bautismo del Espíritu Santo. Una vez que el bautismo del Espíritu Santo viene sobre ellos, ellos reciben el poder del Espíritu Santo. En esos momentos ya no iba a ser Cristo quien hiciera en persona los milagros, las señales, las sanidades. Ya no sería Cristo quien haría todo esto, sino ahora serían los discípulos. Solo los apóstoles de Jesucristo recibieron la potestad para poder ellos, a través de la imposición de sus manos,
dar estos dones de confirmación. Es decir, como Cristo iba a estar ausente, ahora quienes ocuparían de alguna manera su lugar en las maravillas, en los prodigios, en las señales, en los milagros, en las sanidades, iban a ser los discípulos. Pero el mundo se iba a cuestionar: si ustedes son discípulos de Cristo, ¿por qué no hacen lo de Cristo? Así es. Así que Cristo les dio a ellos esta facultad, este poder, esta potestad para poder hacer ellos los milagros. Y estos son los dones de confirmación. Es decir, los apóstoles, la iglesia primitiva, fue confirmada por medio de Jesucristo a través de los dones del Espíritu Santo. Y estos fueron los dones que sirvieron para esta confirmación, los milagros. Si recordamos que los apóstoles hicieron milagros. Amén. Pablo, por ejemplo, resucitó a un hijo que se estaba durmiendo durante el culto. Algunos estaban en el segundo piso, estaban escuchando la aplicación, pero Pablo era un predicador que predicaba largo. El tipo se queda dormido. En ese momento Pablo va y lo resucita. Juan y Pedro, al paralítico que estaba a las afueras del templo, en la hermosa, y encontramos muchos testimonios de los apóstoles haciendo milagros. No hay muchos registros sobre los milagros. De hecho, bíblicamente, rapidito, una manera de este dato muy importante por aquí: tiempos de milagros en la Biblia. Moisés, ¿se acuerdan que Moisés, a través de las 10 plagas de Egipto, esos fueron milagros? Elías y Eliseo, este fue otro segundo periodo de tiempo de milagros en la Biblia. Número 3, el tercer tiempo de milagros en la Biblia es el ministerio de Jesús. Y número 4, el último ejemplo de milagros en la Biblia fue la iglesia primitiva. Después de la iglesia primitiva, no cesó. Pero hay quienes siguen, este don sigue presente. Este don cesó ya. Igualmente cesó el de las sanidades. Este don también ya cesó. Estos eran de confirmación. Los apóstoles confirmaban que eran los discípulos de Cristo. ¿Cómo? A través de los milagros, a través de las sanidades. Hoy ya nadie tiene el don de sanidad. Cualquiera que diga que tiene el don de sanidad, miente. Es un tema. Ahora, yo creo que Dios ama, que es muy diferente. Amén. Y nosotros debemos orar por la sanidad al enfermo, pero siempre y cuando teniendo muy en mente que todo pasa y sucede conforme la soberanía de Dios. Él es quien sabe. Y número 3, precisamente la gran confusión de las iglesias en los últimos tiempos, las lenguas. Este también fue de confirmación. La palabra griega para lenguas en Hechos 2, en 1 Corintios 13 y 14 es glosa. Y la palabra glosa significa un idioma que no carece de significado. Normalmente en las iglesias que se hablan lenguas, hablan en lenguas, pero nadie sabe y nadie entiende lo que el predicador o lo que la gente está hablando. A propósito, para ello, 1 Corintios 14 nos da las instrucciones de cómo este don se debía llevar a cabo en las iglesias. De hecho, a más como dato, solo en la iglesia de Corinto hubo este problema. Solo en la iglesia de Corinto hubo este problema del mal uso de los dones del Espíritu Santo. Tan es así que ninguna otra carta en el Nuevo Testamento, escrita por Pablo o por algún otro apóstol, hace mención de estas cosas. La iglesia de Corinto era una iglesia que había tenido una mala interpretación acerca de esto. Y Pablo dice: si alguien quiere hablar en lenguas, adelante. Hable para sí mismo. Pero si quiere hablar para edificación de la iglesia, debe haber un intérprete. Y entonces las lenguas en la Biblia son idiomas que no carecen de significado o dialectos. Entonces, estos tres aspectos, hermano, pertenecen a lo que nosotros conocemos como dones de confirmación. Vamos a orar esta tarde, hermanos. Vamos a mirarnos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y hoy hemos terminado este estudio de los dones del Espíritu Santo.